Bueno, bienvenidos a su programa de entrevistas con Respira Libre, nuestra sección de salud. Nuestra entrevista de salud hoy es con un querido amigo, el doctor Carlos Bruce Molina, de Ancapeli. Ancapeli, ¿qué es, mi querido doctor? Ancapeli es más que pelo. Muchas gracias por la bienvenida, doctora. Un gusto nuevamente estar con usted y compartir este tema. Exactamente. Cuéntenos un poco, antes de entrar en el tema, ¿qué hace Ancapeli? ¿Qué es su especialidad? ¿A qué se dedican? ¿Por qué son pioneros e innovadores a nivel mundial? Porque hacen unas cosas muy importantes, pioneros en Venezuela, pero hay muy poca gente en el mundo que hace lo que ustedes hacen. ¿Qué es Sí. Ancapeli y qué se dedica? Logramos combinar en Ancapeli la unión de dos especialidades fundamentales para la piel y el pelo. Entonces el paciente tiene la oportunidad de llegar y ser evaluado en conjunto por un dermatólogo y un cirujano plástico, ambos especialistas en restauración capilar. Esto es algo que se multiplica en cada una de las sedes de Ancapeli y es muy satisfactorio para el paciente. Hemos encontrado algunas personas que tienen lesiones en el cuero cabelludo que en ningún momento se imaginaban que las tenían, y gracias a un aparato que tenemos que es muy importante, que es el tricoscopio, que nos permite ver 200 veces más lo que vemos a simple vista, entonces podemos hacer esos diagnósticos que las personas ni siquiera se imaginaban que tenían en su cuero cabelludo. En el cuero cabelludo y también a nivel de cejas, ¿cierto? Sí, hacemos trasplante de pelo, no solo en cuero cabelludo, sino también a nivel de las cejas, bigote, barba y algún lugar donde la persona necesite llevar pelo. Recientemente se han hecho varias presentaciones de algo nuevo que se llama Bayaslim. Y el Bayaslim es la colocación de piedras preciosas a nivel de la zona púbica, una zona bien interesante. Y ya sabemos que por el tema del láser se ha quitado pelo de esa zona, pero recientemente hay un auge de esta nueva tendencia, llamémoslo de esa manera. De colocar piedras preciosas. Y por supuesto luego Piedras ameritan pues algún tipo de trasplante o algún tratamiento por parte de ustedes. Sí, definitivamente el pelo es la zona de anclaje. Estamos hablando de esmeraldas, diamantes, piedras preciosas de envergadura. Entonces, estas piedras necesitan un anclaje y ya sabemos que muchas personas se lo han quitado por ciertas razones y ahora necesitan una forma. Entonces, la forma más frecuente es un corazón que permite anclar diversas estructuras. De hecho, hay una casa muy conocida, la casa Swarovski, ya tiene formas prediseñadas para hacer estas estructuras y la colocación de ellas. Entonces ustedes dan el apoyo para eso. Muy Sí, bien, sí. ahora sí entremos en el tema que nos trae. Y precisamente eso, porque es algo innovador, algo que ustedes están ofreciendo, que es muy selecto y que se difunde a través de redes sociales. Y definitivamente el paciente hace el abordaje desde cualquier parte del mundo que le haga la consulta, pero es cómo lo hace, cuánto me cuesta, y quiere pasar por alto exactamente la consulta. ¿Cómo es eso? Sí, la consulta, como sabemos en medicina para los médicos, es sumamente importante. Y tenemos una premisa siempre. Primero el paciente, segundo el paciente, tercero el paciente, cuarto el paciente, quinto el paciente. Y quizás la ciencia viene luego, ¿no? Y esto es fundamental porque cuando evaluamos la consulta, definitivamente sabemos que hay un tema de expectativas. Los pacientes siempre quieren expectativas. Y dentro de esas expectativas, la rapidez de las redes sociales y de las noticias tan rápido que llegan, todos quieren llegar al último paso. El último paso es, doctor, dígame cuánto cuesta. Si me dice el precio, ya definitivamente listo, decido si me lo hago o no me lo hago. Pero resulta que esto va un poco más allá. Entonces, no solo evaluamos las expectativas, el cirujano de restauración capilar entrenado debe estar en la capacidad de rechazar pacientes. Entonces se tenía la tendencia anteriormente a que todo el que llegaba se hacía un tratamiento y definitivamente ya no es así. Definitivamente en este momento los cirujanos rechazamos pacientes, ya sea por las expectativas o porque en el momento inicial de la consulta hemos detectado algún tipo de anomalía, trastorno del cuero cabelludo, enfermedad del pelo o del cuero cabelludo, que definitivamente no le permite al paciente clasificar directo a trasplante de pelo, sino que hay que hacer tratamiento médico, dermatológico, tricológico inicial y después este paciente puede pasar al trasplante de pelo.
La naturaleza progresiva de la alopecia, y en este caso hablamos de la alopecia androgenética, nos tiene que hacer llevar a una evaluación previa. Es decir, tenemos que decirle al paciente que tiene una clasificación determinada donde la alopecia va a progresar inevitablemente y que existen tratamientos que le van a impedir que la alopecia progrese hasta en un 70% de las oportunidades. Sucede que si el paciente se trasplanta en un momento determinado de su vida, llamémoslo 30 años de edad, por ejemplo, entonces si no se hace el tratamiento médico, cuando tenga 45 años va a tener el pelo trasplantado, pero van a haber porciones de pelo que se le han caído van a caer, claro, por la naturaleza progresiva de la alopecia como tal. Y aquí viene otra cosa fundamental, y es que evaluamos el contorno facial. Recuerdo que en algún momento hemos hablado del contorno facial y lo que significa la restauración capilar para la estructura o marco de la cara. Entonces es importantísimo aquí definir densidad a la zona, todo de la mano hablamos del contorno facial y lo que significa la estructura del marco de la cara para un paciente. Sabemos que hay dos conceptos fundamentales que son cobertura y densidad. Cuando damos cobertura a la línea de implantación frontal, estamos definiendo el marco de la cara y luego podemos ir a la densidad del cuero cabelludo, que es que la mayoría de los pacientes jóvenes siempre quieren tener mucha densidad. Y sobre todo evaluamos en la consulta, en el preoperatorio, si existen patologías previas, antecedentes familiares, si hay relación hormonal, si hay alguna alteración con la tiroides, por ejemplo, o alguna alteración con el cortisol. Son hormonas sumamente fundamentales que nos orientan a los especialistas en trasplante de pelo que hay un problema que resolver previamente y luego el paciente puede ir a trasplante. Esto tiene mucho que ver con la apariencia natural y la evaluación de la raza del paciente. Los pacientes caucásicos tienen una forma de M en la línea de implantación frontal, pero los pacientes africanos o afroamericanos generalmente es una línea más recta y hay algunos pacientes que tienen una forma de B. Entonces tiene que ver mucho con la raza y recordemos que los latinos somos mezclas de todas estas razas previas y que necesariamente debemos ir a una evaluación inicial para poder definir la línea de implantación adecuada de acuerdo a la raza del paciente. Entonces, algunas de estas son las importancias, ¿no?, fundamental de la consulta y que no quiero hacer énfasis en el hecho de que simplemente por redes sociales, doctor, dígame cuánto cuesta un trasplante de pelo y listo. No, debemos hacer una evaluación previa y estos son algunos abrebocas de lo que es la importancia de la consulta. Sí, vamos a un corte y ya regresamos. Y de regreso con mi querido doctor Carlos Grosso Molina de Ancapel, y estamos hablando acerca de realmente la importancia de lo que es la consulta, el diagnóstico, de la evaluación completa de un paciente para poder decidir el tratamiento, que no es tan sencillo, bueno, damos un presupuesto de un trasplante cuando no sabemos qué es lo que se le va a hacer al paciente o si es candidato a ese trasplante. Sí, cuéntanos un poco más, mi querido doctor, con respecto a esa consulta. La consulta de trasplante de pelo tiene unos factores fundamentales muy diferentes a la consulta médica en general. Cuando hablamos de los antecedentes médicos, hablamos de la salud general, de la alergia de medicamentos o comidas y de la tendencia de ese paciente a hacer hemorragias. En este momento, en esta situación de pandemia, sabemos que es importante identificar si el paciente tiene tendencias a hacer hemorragia o no, si es fumador, en la edad en que comenzó la alopecia y si tiene algún tipo de antecedente de enfermedad, llámese diabetes, asma o alguna de estas que ya conocemos. Luego viene la valoración específica del pelo. Y aquí es un punto bien interesante de lo que significa la restauración capilar, porque ¿qué grado de alopecia tiene el paciente? Pero antes de llegar al grado, ¿qué clasificación tiene? Si es hombre o mujer. ¿Y en qué grado de calvicie está para poder avanzar y definir qué patrón actual tiene ese paciente? ¿Qué patrón de caída?
qué grosor tiene el pelo en la base, porque sabemos que un pelo más grueso nos va a dar mayor densidad y definición de la estructura del trasplante de pelo. Pero esto no solamente se queda ahí, sino que podemos hacer un patrón previsible del trasplante que vamos a hacer y cómo queda el paciente después de la cirugía. Son situaciones muy importantes. El color de la piel, digamos, la textura, si tiene rizos o no, si el pelo es velloso, las características, si tiene grosor, digamos, adecuado para hacer un trasplante, si está uniforme la caída o si necesita hacer tratamiento previo. Luego pasamos a los objetivos planteados por el paciente. Doctor, ¿qué quiero yo? Simplemente llenar las entradas, simplemente tener un poco más de densidad, y ahí sí pasamos al plan de tratamiento. Y en el plan de tratamiento definimos, pues por supuesto, la reducción del patrón de caída que tiene para identificar la cantidad de pelo que le vamos a poner al paciente y la cantidad, si este paciente tiene trasplantes previos o no, porque nos han llegado personas que tienen 1 o 2 trasplantes previos y que tienen un número de sesiones estimadas de acuerdo a la cantidad de zona donante. Si tiene tratamiento con finasteride o no, porque el finasteride sabemos que es un inhibidor preciso en la alopecia androgenética, es muy conocido. Y si tiene la explicación de por qué debemos hacer serología para hepatitis B, C, HIV y ahora para COVID, que entra en el plano actual de las evaluaciones preoperatorias, son súper importantes. Explicamos el procedimiento, hacemos una presentación formal donde explicamos el procedimiento y ya el paciente va a saber que son horas específicas de tiempo de trabajo, pero que siempre está despierto y que se hace bajo anestesia local. Entonces, en Ancapelli hacemos toda esta unión de conocimientos, pero precisamente para llegar a la mayor satisfacción del paciente. Claro. Aquí no se escatima en precio, ni siquiera en esfuerzo de trabajo, no escatimamos en economía. Si tenemos que invertir en las mejores herramientas, en las más actuales, para tratar al paciente, lo hacemos y nos preocupamos porque eso sea así. Por eso es que es un trabajo de calidad y por eso es que es tan importante la consulta, la evaluación, para que le dé un resultado como es Ancapelli, que es algo pionero, que es una marca que tiene que crecer, que tenemos que ver expandirse en muchos países y que esperamos ser parte de su crecimiento. Es así. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con pilares fundamentales. Uno de nuestros pilares es la educación. Sabemos que debemos formar personas que estén entrenadas en la restauración capilar para que sepan el manejo de un paciente de trasplante de pelo. Y no solo esto, sino la investigación. Sabemos que entre la educación y la investigación está el avance. Y nos da mucha credibilidad, incluso a nivel mundial, que en Ancapelli se haga investigación de trasplante de pelo. Pertenecer a la Sociedad Internacional de Restauración Capilar nos permite participar en una de las revistas más exclusivas que existe a nivel mundial, que es la revista Forum. Es una revista exclusivamente dedicada a la investigación del trasplante de pelo, donde los investigadores y científicos de renombre a nivel mundial publican sus trabajos y ahí posiblemente o prontamente vamos a estar desarrollando nuestros trabajos. Es así, definitivamente muy orgullosa del trabajo de Ancapelli, el crecimiento de Ancapelli. En Respira Libre hemos sido testigos de ese crecimiento de Ancapelli y los felicitamos. Y es por eso que quisimos traerles a ustedes las recomendaciones y la conciencia que tiene que tomar un paciente para que su resultado sea el óptimo, sea de la calidad que necesita, porque también uno de los objetivos de nosotros es la educación y llegamos por todas las redes sociales y eso es fundamental, o sea, tiene que hacer un report, tiene que hacer una evaluación adecuada para que tenga o no sea candidato, para que se decida. Sí, definitivamente es importante definir el candidato, ¿no? Porque no todas las personas en un momento determinado son candidatos a hacer un trasplante y es importante tomar en cuenta que esto es una cirugía como cualquier otra y que necesita evaluaciones preoperatorias. Hacemos exámenes de laboratorio, hacemos rayos X de tórax, que es fundamental sobre todo en estos días, y la evaluación cardiovascular también es importantísima para nosotros. Entonces, es un trabajo médico. Es un trabajo hecho por especialistas entrenados para hacer restauración capilar y bueno, nos ha dado muy buenos frutos. Afortunadamente en eso estamos. Es así. ¿Cuáles son sus redes sociales? @cdbruces,
@Ancapelli, se escribe con doble L, Ancapelli, @Ancapelli, y nos pueden comunicar a través del +58 412 115 6400 vía WhatsApp. Les respondemos a todas las personas que estén interesadas. Excelente. Bueno, todo el éxito del mundo, toda la conciencia para los pacientes que acudan a Ancapelli para que tengan excelentes resultados y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora, por la invitación. A ti, mi amor.